Ese día yo me había despertado con la ilusión de que hoy va a ser un gran día. Llevé a Sonia a la escuela y me despedí de mi esposa. Antes de subirme al carro no tenía ni idea de lo que esa era la última vez que la vería. Tan pronto dejé a Sonia en la escuela, me dispuse a ir al trabajo, pero antes de llegar me di cuenta de algo. El cielo poco a poco se estaba oscureciendo. Al principio creí que iba a llover, pero escuché un sonido proveniente de las nubes. No pasó mucho tiempo hasta que ya estando en mi estación de trabajo, vi que aparentemente una tormenta, o más bien lo que yo pensaba que era una tormenta, se estaba acercando. No pasó mucho tiempo hasta que la ciudad entera quedara a oscuras, debido a que la cosa que ahora estábamos seguros no es una tormenta, básicamente porque podíamos ver sus extremidades caer desde encima de las nubes. Estaba sobre nosotros. Enseguida nos pidieron abandonar nuestras estaciones de trabajo y recibí una llamada de Sonia diciéndome que la fuera a buscar, ya que aparentemente debido a los sucesos recientes habían suspendido clases. Me tardé 15 minutos en ir a buscarla y cuando llegué vi la escuela arder en inmensas llamas, parecía un incendio, y uno de los tentáculos que salían desde arriba de las nubes estaban cerca de la escuela, emitiendo una especie de gas. Me acerqué lo más que pude hacia el recinto y pude observar carros de bomberos y de policía en la entrada. Por fortuna, Sonia estaba entre las personas que habían logrado rescatar. Después de eso, fuimos a casa. Al llegar también encontramos a un carro de bomberos en la zona y al entrar en nuestra casa, Dayan, mi esposa no estaba. La busqué por toda la casa pero no la encontré. La llamé, pregunté a los vecinos si la habían visto, pero nada daba resultado. Le pedí a Sonia que se quedara en la casa y enseguida tomé las llaves de mi auto y empecé a conducir hacia el puente. Quería ir al lugar del trabajo de Dayan para ver si estaba bien. Pero cuando llegué al puente de Brooklyn, lo que vi es algo que no creo poder olvidar. Al otro lado del puente, vi con mis propios ojos a la isla de Manhattan ardiendo en inmensas llamas. Me encontraba corriendo por el pasillo principal junto con otras 17 personas. Nos estábamos dirigiendo hacia uno de los extremos de la base. Antes de eso, nuestros científicos, incluido yo, habíamos detectado la amenaza. Los múltiples comunicados de Estados Unidos hicieron que nuestra nación se estremeciera. Nunca habíamos visto nada así. Las grabaciones espaciales no mentían. Los satélites captaban claramente a aquella abominación negra, carnosa y colosal surcando el cielo de nuestro planeta. Sus 60 kilómetros de longitud le hacían completamente notable e imposible de ignorar. Cuando Rusia recibió esas grabaciones, la orden por parte de Vladimir Putin no se hizo esperar y nos encargó a los empleados de esta base militar eliminar a El Devastador, como fue bautizado por la ONU. Se suponía que nosotros debíamos destruirlo con nuestro arsenal y nuestras bombas, pero nada dio resultado. Y entonces me encontraba corriendo hacia afuera de la base junto con otras personas. Estábamos en camino hacia un almacén donde habían camionetas donde podíamos agarrar unas y escapar. El Devastador resistió sin problemas un ataque masivo de toda una flota de misiles. 3 ataques nucleares a gran escala y finalmente un ataque satelital masivo electrificante. Y aún así no parecía haber sido afectado, y el gobierno había ordenado un 4º ataque nuclear contra el Devastador. El problema era que ya se había acercado mucho hacia donde estábamos, así que
teníamos que evacuar, o de lo contrario, la radiación nos alcanzaría. Ya habíamos programado el lanzamiento. El poco tiempo que teníamos, no lo pensábamos desperdiciar. Ya salimos de la base. Solo puedo ver esa gigantesca nube roja y naranja al horizonte. Y antes de que me diera cuenta, el vehículo se volcó. Aparentemente, la onda expansiva de la bomba nos alcanzó. Cosa que era muy impresionante, ya que ya habíamos avanzado lo suficiente como para que la explosión no nos alcanzase. Al inicio pensé que tal vez que mis cálculos estaban mal, o que las demás armas de la base también se habían detonado, tal vez, y por eso la explosión había sido más grande. Pero ese pequeño dilema se desvaneció de mi mente cuando vi un problema mucho mayor. El devastador seguía vivo, y solo podía escuchar un extraño sonido mientras una tormenta de un extraño gas avanzaba hasta mí. Necesitábamos irnos de la ciudad. Habíamos visto noticias acerca de la amenaza, pero no podíamos irnos de Nagano, solo así. No podían esperar que abandonemos la ciudad y nos vayamos por 2 malditas semanas a Tokio en tan solo un día. Todas las personas que conocía ya habían partido hacia la carretera, pero yo no pude. Mi jefe me estaba reteniendo en el trabajo por la política de horarios, y no pude salir para irme con mi familia, sino hasta las 6 p.m. Pero yo y mi familia no podíamos salir en el auto porque 1, no teníamos gasolina y 2, el tráfico estaba fatal. Pero mi esposo tenía un plan. Hizo un par de llamadas y en cuestión de solo 20 minutos apareció un hombre con una camioneta y nos llevó hacia un callejón de la ciudad, en el cual más hombres nos esperaban. Y estos mismos se ofrecieron a llevar nuestras cosas. Fuimos caminando por la helada llanura hasta unos caminos y después de recorrer los mismos por más de 1 hora, llegamos. Había otra camioneta como la que nos recogió, pero mucho más grande. Nos subimos y la camioneta arrancó. Estuvimos dentro del vehículo durante mucho tiempo, no sé cuánto exactamente, pero si me arriesgara a adivinar, diría que fueron alrededor de 7 horas. Cuando bajamos ya estábamos en las afueras de Tokio. Mi esposo le dio un fajo de billetes al chofer y nos pusimos en marcha hacia la ciudad. Nuestro destino no era otro más que uno de los centros de refugiados que el gobierno instaló en la ciudad. Había mucha gente, lo que era de esperarse. Lo que no era de esperarse era que en los centros hubiese una especie de minidomo, alrededor de los mismos. Una vez que estuvimos dentro, los enfermeros del lugar nos atendieron y nos asignaron un espacio junto con otras familias, espacio que tenía una televisión. En la misma, vimos algo aterrador y preocupante. Estaban pasando un reportaje del devastador, llegando a nuestra anterior ciudad
y masacrando a los que alguna vez fueron nuestros vecinos. En dicho reportaje vimos cómo el devastador, usando lo que parecía ser un tentáculo, engullía los cadáveres hacia dentro de su cuerpo. Ansioso, angustiado y perturbado. Esas eran las únicas palabras que podían describir cómo me sentía en ese momento. El día había empezado y desde entonces nos habían dado la noticia a todos. El devastador se aproximaba hacia nuestro país. Desde ese preciso momento empezamos a levantar los domos que previamente le habían servido a japoneses para defenderse del ataque. Desde entonces empezamos a reunirnos. Desde entonces empezamos a contar los minutos para la inminente llegada de aquella terrible abominación a nuestros cielos. Lo escuchamos llegar. Lo escuchamos alzarse y dejar caer el gas. Lo escuchamos gemir. Vimos su silueta. Vimos sus grotescas extremidades. Vimos incluso parte de su bizarro, horroroso, ostentoso y grotesco y nauseabundo vientre. Empezó a golpear los domos con sus imponentes tentáculos. El pánico reinó cuando los empezó a romper. Y ese denso humo empezó a entrar por todos lados, contaminándolo todo. El fuego no tardó en aparecer. En cuestión de minutos, toda edificación empezó a arder en llamas. Las personas huían aterrorizadas de los incendios, pero la mayoría de ellos murieron por los edificios que empezaron a colapsar. Los gritos, los derrumbes, las alarmas, las pequeñas explosiones, ver a tanta gente sufriendo, entre ellos a mis amigos y familiares, a mi familia. Eso me hizo romper en histeria, odio, pánico, pena. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué nos tocó a nosotros? Santo Dios. Ya no me importaba quién o qué fuera esa cosa. Ya no me interesaba ningún tipo de cuestión intelectual sobre aquella abominación, la cual ahora estaba ante mí. Y además, parecía estar mirándome, lo que se apreciaba entre las nubes. Ya no era solo una gran masa de carne, parecía ser una serie de fibras semitraslúcidas de colores, numerosas y enormes, y todas se asemejaban en conjunto a un enorme y monumental ojo. Yo en ese momento rompí en llanto. Le exigí respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué mal te hemos hecho nosotros? En ese momento, no sé bien qué fue lo que ocurrió. Solo recuerdo que todo se volvió negro. Solo podía verme a mí mismo. Todo lo demás se había vuelto negro, salvo el supuesto ojo de la criatura. Esa cosa me respondió, pero no con palabras. Era más bien como si sintiera lo que me estuviera diciendo.
porque debo comer, porque debo ganar fuerza. Si no, ellos me matarán. Me quedé en shock al percibir eso. Me respondió, pero antes de que siquiera pudiera pensar en algo, todo dejó de ser negro y empezó a ser blanco. El ruido. No podía soportar ese ruido. Solo cerré los ojos, apreté los dientes, tapé mis oídos con mis manos y me encogí. Y empecé a llorar. Tiempo después, el mundo se enteró que el devastador había muerto. Fue presa de un rayo blanco disparado desde el espacio. Lo llamaron así ya que nadie supo realmente lo que fue eso. Ningún país poseía ningún arma tan poderosa. Rusia le aventó 15 bombas nucleares y no le ocurrió nada. China soltó todas sus armas biológicas y los americanos habían intentado dispararle con un rayo satelital, pero ninguna de esas cosas había sido efecto, salvo ese rayo. Además, ese rayo, o más bien lo que nosotros pensábamos que era un rayo de energía, no vino de ningún lugar de la Tierra ni de ningún satélite. Vino de los confines del espacio, de un lugar que no hemos identificado, pero lo que sea que haya sido, desintegró al devastador. Los pocos restos que quedaron de él se deshicieron, y con el pasar de los días ya no quedaba ninguno.